Finge que te desmayaste. Tenemos que huir ahora. Esas fueron las palabras que mi esposo me susurró al oído en medio de mi propia fiesta de aniversario. 40 años de matrimonio. 40 años que mis hijos dijeron querer celebrar con nosotros. Yo estaba sonriendo. Estaba emocionada, hasta que sentí la mano de Valdemar apretando mi brazo con una fuerza que no le conocía. Y entonces escuché su voz temblorosa. Mira debajo de la mesa, pero no hagas ruido. Cuando bajé la mirada y vi lo que había ahí, entendí que una fiesta puede destruir una familia entera. Me llamo Rosaura Casares. Tengo 62 años. Y esta historia que voy a contarte cambió mi vida para siempre. No sé si hice bien en huir esa noche. Todavía me pregunto si debía haberme quedado y enfrentarlos ahí mismo, frente a todos los invitados. Pero en ese momento, mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Lo único que sabía era que mis propios hijos nos habían tendido una trampa. Valdemar y yo nos casamos en enero de 1985. Yo tenía 21 años. Él, 25. Nos conocimos en la iglesia del barrio. Él tocaba la guitarra en el coro. Yo vendía tamales con mi mamá los domingos después de misa. Recuerdo el día que me pidió matrimonio. Fue en el mercado, frente al puesto de flores. Me regaló un ramo de claveles blancos y me dijo: «Rosaura, quiero construir una vida contigo. No tengo mucho, pero tengo manos para trabajar y un corazón que late solo por ti». Nos casamos 3 meses después. La boda fue sencilla. Mi vestido era prestado, pero yo me sentí la mujer más feliz del mundo. 2 años después nació Guillermo, un niño de ojos grandes y sonrisa traviesa. Valdemar lloraba cada vez que lo cargaba. «Este niño va a ser alguien importante», decía mi esposo. «Va a tener todo lo que yo no tuve». Y cumplió su palabra. Valdemar trabajó como obrero de construcción durante años. Ahorrábamos cada peso. Compramos un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. Construimos nuestra casa con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo. 3 años después de Guillermo, llegó Felipa, una niña hermosa, de cabello negro y carácter fuerte. Desde pequeña era decidida. Siempre sabía lo que quería. Yo los crié con amor. Les enseñé a rezar antes de dormir. Les preparaba agua de Jamaica y pan dulce cada tarde. Les conté historias de mi abuela. Les di todo lo que pude. Y ellos crecieron. Guillermo estudió administración de empresas. Felipa estudió contabilidad. Valdemar y yo estábamos tan orgullosos. Vendimos un pedazo de nuestro terreno para pagarles la universidad. «Ustedes van a tener lo que nosotros nunca tuvimos», les decía Valdemar. «Van a vivir mejor». Y vivieron mejor. Guillermo consiguió trabajo en una empresa grande. Se casó con una mujer de buena familia. Tuvieron 2 hijos. Se mudaron a una colonia bonita. Felipa abrió su propio despacho contable. También se casó. Tuvo una hija. Nosotros nos quedamos en nuestra casa, la misma que construimos con nuestras manos, con su patio lleno de macetas, con su cocina que olía a café de olla cada mañana. Valdemar abrió un pequeño taller mecánico. Yo trabajaba desde casa, haciendo costuras para las vecinas. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Y teníamos nuestra tranquilidad. Los años pasaron. Guillermo y Felipa nos visitaban de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano. Pero yo entendía. Ellos tenían sus propias vidas, sus propias responsabilidades. Yo solo quería que fueran felices. Hace 3 meses, Felipa me llamó. «Mamá, queremos hacerte algo especial a ti y a papá. Van a cumplir 40 años de casados, ¿verdad?» «Sí, mija, en diciembre. Pues queremos organizar una fiesta sorpresa. Pero tiene que ser sorpresa de verdad, ¿eh? No le digas nada a papá». Me emocioné tanto que casi lloro. «Ay, mija, no tienen que hacer eso. Con que vengan a cenar con nosotros es suficiente». «No, mamá, ustedes se merecen algo bonito. Déjanos hacer esto por ustedes». Colgué el teléfono con el corazón lleno. Pensé, mis hijos me aman. Después de todo, no me he equivocado. Durante las semanas siguientes, Felipa me llamaba seguido. Me preguntaba qué comida me gustaba, qué música, qué amigos querría invitar. Yo le contestaba con alegría. Le daba ideas, le mandaba fotos viejas de nuestra boda. Guillermo también me llamó un par de veces. «Mamá, queremos que esta fiesta sea perfecta. Ustedes se lo merecen». Yo me sentía querida, valorada. Pensé que tal vez, después de tantos años de distancia,
Mis hijos finalmente habían entendido lo importante que es la familia. El día de la fiesta llegó. Era sábado. Felipa nos dijo que pasaría a recogernos a las 6 de la tarde. Van a ir a un restaurante bonito. Solo ustedes dos. Nosotros los alcanzamos después. Pero cuando llegamos, no era un restaurante. Era un salón de fiestas decorado con globos dorados y fotografías nuestras. Había una mesa larga llena de comida. Mariachis tocando nuestra canción favorita. Y todos estaban ahí. Guillermo, Felipa, sus esposos, los nietos, algunos primos, vecinos viejos. Yo me quedé paralizada en la entrada. Valdemar me apretó la mano. «No puedo creer que hicieron todo esto», me susurró. Yo tampoco podía creerlo. Entramos. Todos aplaudieron. Los mariachis tocaron. Felipa me abrazó. Guillermo le dio una palmada en la espalda a su padre. «Esto es por todo lo que han hecho por nosotros», dijo Guillermo con voz firme. Me llevaron a la mesa principal. Nos sentaron a Valdemar y a mí en el centro, como si fuéramos los reyes de la noche. Felipa trajo 2 copas de champán. «Un brindis por los mejores padres del mundo», dijo. Todos levantaron sus copas. Yo tenía lágrimas en los ojos. Pensé, todo ha valido la pena. Pero entonces, algo cambió. No sé exactamente qué fue. Tal vez fue la forma en que Guillermo miraba a Felipa, o la manera en que Felipa revisaba su reloj cada 5 minutos. O tal vez fue solo una sensación. Esa sensación que las madres tenemos cuando algo no está bien. Valdemar se inclinó hacia mí. «Rosaura, no tomes más de esa bebida». «¿Por qué?» «Solo hazme caso y sígueme la corriente». Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, él se agachó. Y entonces lo vi, debajo de la mesa, escondido entre las patas de las sillas, un folder manila, grueso, con papeles adentro. Valdemar lo tomó con cuidado, lo abrió apenas, y yo vi las palabras impresas en la primera hoja. Solicitud de internamiento en residencia geriátrica. Mi nombre, el nombre de Valdemar, firmado por Guillermo y Felipa como responsables legales. Sentí que el aire me faltaba. Valdemar cerró el folder. Me miró directo a los ojos. «Finge que te desmayaste. Tenemos que huir ahora. A veces confiamos demasiado en quienes no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. No puedo seguir con esta historia sin antes contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque para entender por qué mis hijos hicieron lo que hicieron, necesitas conocer quiénes fuimos Valdemar y yo. Necesitas saber cómo construimos todo lo que teníamos. Y cómo, sin darnos cuenta, sembramos las semillas de nuestra propia traición. Cuando nos casamos en enero de 1985, no teníamos nada. Literalmente nada. Valdemar ganaba $150 al mes trabajando en una obra de construcción. Yo lavaba ropa ajena y vendía tamales los fines de semana. Rentábamos un cuarto en la casa de la tía de Valdemar, un cuarto pequeño con una ventana que daba al patio. Compartíamos el baño con otras 3 familias. Pero éramos felices. Recuerdo las mañanas. Valdemar se levantaba antes del amanecer. Yo le preparaba café de olla y tortillas recién hechas. Él se las comía de pie, con prisa, pero siempre me daba un beso en la frente antes de salir. «Esto no va a ser para siempre, Rosaura», me decía. «Algún día vamos a tener nuestra propia casa, y vas a tener una cocina grande donde puedas hacer todo lo que quieras». Y yo le creía, porque Valdemar era un hombre de palabra. Ahorrábamos cada peso. No salíamos a ningún lado. No comprábamos ropa nueva. No íbamos al cine. Cada mes, Valdemar guardaba la mitad de su sueldo en una lata de café que escondíamos debajo de la cama. «Esta lata es nuestro futuro», me decía. Y yo cuidaba esa lata como si fuera oro. En 1987 nació Guillermo. Fue un parto difícil. Estuve en trabajo de parto casi 20 horas. Valdemar no se despegó de mi lado ni un minuto. Cuando por fin sostuve a mi hijo en brazos, lloré. No de dolor, no de cansancio. Lloré porque sentí que mi vida tenía sentido. Guillermo era un bebé tranquilo. No lloraba mucho, pero me miraba con esos ojos grandes, como si entendiera todo. Valdemar estaba obsesionado con él. Cada noche, cuando llegaba del trabajo, se lavaba las manos y lo cargaba. Le cantaba canciones, le hablaba como si Guillermo pudiera entenderle. «Hijo, tú vas a ser grande,
Vas a estudiar, vas a tener una profesión, no vas a tener que romper tu espalda como yo. Y desde ese momento, todo lo que hicimos fue por ellos, por Guillermo, y después por Felipa. En 1990 nació Felipa. Fue un embarazo más fácil y un parto más rápido. Felipa llegó al mundo gritando, con fuerza, con carácter. Desde el primer día supe que esa niña iba a ser diferente. Y tenía razón. Para entonces, Valdemar ya había conseguido un trabajo mejor. Seguía siendo obrero, pero ahora ganaba $300 al mes, y finalmente compramos nuestro terreno. Fue en 1991. Un terreno pequeño, en las afueras de la ciudad. No tenía servicios, no tenía construcción, solo tierra y piedras, pero era nuestro. Valdemar lloró el día que firmamos los papeles. Lo logramos, Rosaura. Lo logramos. Construir la casa nos tomó 3 años. Valdemar trabajaba en la construcción de lunes a viernes, y los fines de semana construía nuestra casa. Yo le ayudaba como podía, cargaba arena, mezclaba cemento, preparaba la comida para los amigos que venían a ayudarnos. Guillermo tenía 4 años, Felipa 1. Jugaban en el terreno mientras nosotros trabajábamos. Recuerdo esos días con cariño. Eran días duros, cansados, pero éramos felices, porque estábamos construyendo algo juntos. En 1994 nos mudamos a nuestra casa. No estaba terminada. Solo tenía 2 cuartos y un baño. La cocina era un espacio abierto con un fogón de gas, pero era nuestra. La primera noche que dormimos ahí, Valdemar me abrazó en la oscuridad. «Gracias por creer en mí», me dijo. Y yo le respondí, «Gracias por darnos un hogar». Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Guillermo y Felipa crecían sanos y fuertes. Valdemar seguía trabajando duro, pero ahora con la tranquilidad de saber que teníamos un techo propio. Yo me quedaba en casa, cosía para las vecinas, cuidaba a los niños, cocinaba, limpiaba. Nuestra rutina era simple. Valdemar se levantaba a las 5 de la mañana. Yo le preparaba café y huevos con frijoles. Los niños se levantaban a las 6. Los bañaba, los vestía, los llevaba a la escuela. Por las tardes, hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Yo les preparaba agua de horchata y pan dulce. Por las noches, cenábamos los 4. Siempre. Sin televisión, sin distracciones, solo nosotros. Guillermo era un niño inteligente. Le gustaba leer, le gustaba hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué las hormigas caminan en fila?» Yo no siempre sabía las respuestas, pero me encantaba verlo tan curioso. Felipa era diferente. Ella no preguntaba, ella observaba, y desde pequeña supo cómo conseguir lo que quería. Recuerdo un día. Felipa tenía 6 años. Estábamos en el mercado. Ella vio una muñeca en un puesto. Una muñeca cara, de esas que nosotros no podíamos comprar. Felipa no pidió la muñeca. No lloró. No hizo berrinche. Solo se quedó mirándola, con esos ojos grandes, con esa cara triste. Y cuando Valdemar la vio, suspiró. «Está bien, mija, te la compro». Yo le jalé el brazo. «Valdemar, no tenemos dinero para eso». Pero él ya había sacado su cartera. «Es solo una vez, Rosaura, déjala tener algo bonito». Y compró la muñeca. Felipa sonrió. Le dio un beso en la mejilla, y yo tuve una sensación extraña en el pecho, algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Un día Guillermo y Felipa eran niños jugando en el patio, y al día siguiente ya eran adolescentes con sus propios sueños. Guillermo terminó la preparatoria en 2005. Tenía 18 años. Quería estudiar administración de empresas. Felipa terminó en 2008. Ella quería estudiar contabilidad. Valdemar y yo estábamos orgullosos, pero también asustados, porque la universidad costaba dinero, mucho dinero. Una noche, después de que los niños se durmieron, Valdemar y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Él tenía una libreta frente a él. Números, cuentas, cálculos. Si vendemos la mitad del terreno, nos alcanza para pagarle la universidad a Guillermo, dijo. Yo sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Es lo que tenemos que hacer, Rosaura. Nuestros hijos no pueden quedarse sin estudiar.
Ellos tienen que tener un futuro mejor que el nuestro. Y vendimos la mitad del terreno. Ese pedazo donde yo soñaba con plantar un jardín grande, donde Valdemar quería construir un taller más amplio. Lo vendimos. Y con ese dinero, Guillermo entró a la universidad. Guillermo estudió con dedicación, sacaba buenas calificaciones. Llegaba tarde a casa porque se quedaba estudiando en la biblioteca. Valdemar lo miraba con admiración. Ese muchacho va a ser alguien importante, Rosaura. Ya verás. Y yo quería creerle. Pero había algo en Guillermo que había cambiado. Ya no nos contaba sus cosas. Ya no cenaba con nosotros todos los días. Siempre estaba ocupado. Cuando le preguntaba cómo le iba, me respondía rápido: «Bien, mamá, todo bien». Y se iba a su cuarto. En 2008, cuando Felipa terminó la preparatoria, tuvimos que tomar otra decisión. Ya no teníamos más terreno que vender. Valdemar pidió un préstamo grande, con intereses altos. «No te preocupes», me dijo. «Voy a trabajar más horas, vamos a poder pagarlo». Y trabajó más horas. Dejó de llegar a las 6 de la tarde. Empezó a llegar a las 9, a las 10. A veces llegaba tan cansado que apenas podía comer. Yo le calentaba la cena, le preparaba té de manzanilla, le sobaba la espalda. «Descansa, Valdemar, tu cuerpo te lo está pidiendo». Pero él sacudía la cabeza. «No puedo descansar, Rosaura. Tenemos que sacar a nuestros hijos adelante». Felipa estudió contabilidad, pero ella era diferente a Guillermo. Ella no se quedaba estudiando en la biblioteca. Ella salía con amigos, llegaba tarde, siempre tenía una excusa. «Mamá, tuve que hacer un trabajo en equipo». «Mamá, hubo un evento en la universidad». Yo no decía nada, porque no quería ser la mamá controladora. Pero en el fondo, algo me preocupaba. En 2009, Guillermo se graduó. Hicimos una pequeña fiesta en la casa. Invitamos a la familia. Preparé mole. Valdemar compró un pastel. Guillermo llegó con traje. Se veía tan elegante, tan diferente al niño que yo conocía. «Gracias, papá. Gracias, mamá. Todo lo que soy es por ustedes», dijo. Valdemar lloró. Yo también. Pensé, todo el sacrificio valió la pena. Pero entonces, algo cambió. Guillermo consiguió trabajo en una empresa grande. Empezó a ganar bien, mejor que Valdemar. Se compró un coche nuevo, de agencia. Cuando lo vi, me sorprendí. «¿De dónde sacaste dinero para esto, hijo?» Él sonrió. «Es un crédito, mamá. Pero no te preocupes, yo lo puedo pagar». Y yo me callé, porque no quería arruinar su felicidad. Poco después, Guillermo empezó a traer a una muchacha a la casa. Se llamaba Andrea. Era de una familia acomodada. Hablaba diferente. Se vestía diferente. Cuando venía, miraba nuestra casa con curiosidad, como si estuviera en un museo. «Qué bonita tu casa, Rosaura», me decía. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Yo le preparaba café, le ofrecía pan dulce. Trataba de ser amable, pero ella casi no comía. «Estoy a dieta», decía. Y Guillermo se reía nervioso. Un día, Guillermo nos invitó a cenar a su departamento. Sí, ya tenía su propio departamento, en una colonia bonita, con elevador, con seguridad. Valdemar y yo llegamos con una charola de tamales que yo había hecho. Andrea abrió la puerta, miró los tamales, sonrió. «Qué lindo detalle. Los voy a guardar en el refrigerador». Pero nunca los sirvió. Esa noche cenamos pasta, con vino, en platos blancos elegantes. Yo no sabía cómo usar el tenedor correctamente. Valdemar tampoco. Andrea nos observaba, con una sonrisa educada, pero yo sentí su juicio. Y Guillermo no dijo nada. En 2012, Guillermo se casó con Andrea. Fue una boda grande, en un salón elegante, con más de 200 invitados. Nosotros pagamos lo que pudimos, pero fue Andrea y su familia quienes organizaron todo. Yo me sentí fuera de lugar todo el día. Mi vestido era sencillo, comprado en una tienda del centro. Al lado de las otras señoras, con sus vestidos de diseñador, yo parecía invisible. Valdemar usó el mismo traje que había usado en la graduación de Guillermo. Nadie nos tomó fotos. Bueno, las fotos formales sí, pero nadie nos buscó para las fotos casuales. Era como si no existiéramos. Después de la boda, Guillermo nos visitaba menos. Al principio venía cada 15 días, luego una vez al mes, luego cada 2 meses. Siempre tenía una excusa. «Estoy muy ocupado en el trabajo, mamá. Andrea tiene compromisos con su familia. Los niños tienen actividades».
Sí, para entonces ya tenía 2 hijos, mis nietos. Los veía en fotos que me mandaba por WhatsApp, pero casi nunca en persona. Felipa se graduó en 2013. Para entonces, Valdemar y yo ya estábamos cansados. Económicamente, físicamente, emocionalmente. El préstamo que habíamos pedido todavía no terminábamos de pagarlo. Y Valdemar ya tenía 53 años. Su cuerpo ya no aguantaba tanto. Pero seguimos adelante, porque eso es lo que los padres hacen. Felipa abrió su propio despacho contable en 2014. Pidió que le prestáramos dinero para el enganche del local. Valdemar sacó todo lo que teníamos ahorrado. «Es la última vez, Rosaura», me dijo. «Después ya no vamos a tener que hacer esto». Y le creí. Pero Felipa nunca nos devolvió ese dinero. Al principio decía, «Mamá, dame un poco más de tiempo. Apenas estoy empezando». Luego dejó de mencionarlo. Y yo no quise presionarla, porque no quería parecer interesada. No quería que pensara que solo me importaba el dinero. En 2015, Felipa se casó. Su boda fue más sencilla que la de Guillermo, pero igual de cara para nosotros. Valdemar pidió otro préstamo. Yo le supliqué que no lo hiciera. «Ya no podemos seguir endeudándonos, Valdemar». Pero él insistió. «Es nuestra hija, Rosaura. No podemos dejarla sin boda». Los años siguientes fueron difíciles. Valdemar trabajaba cada vez más, pero ganaba cada vez menos, porque su cuerpo ya no respondía igual. Yo seguía cosiendo, pero mis manos ya temblaban, y mis ojos ya no veían tan bien. Empezamos a depender de nuestros ahorros, pero nuestros ahorros cada vez eran menores, y nuestros hijos casi no nos visitaban. Guillermo mandaba dinero de vez en cuando, $500, $1,000, como limosna. «Para que se den un gusto, mamá», decía. Pero nunca venía a visitarnos. Felipa sí venía, pero solo cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿me puedes cuidar a la niña este fin de semana? Mamá, ¿tienes algo de dinero prestado? Te lo devuelvo el próximo mes». Y yo siempre decía que sí, porque era mi hija. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los últimos 10 años fueron una lenta desaparición. No me di cuenta en ese momento, pero ahora lo veo claro. Valdemar y yo nos convertimos en fantasmas en la vida de nuestros propios hijos. Estábamos ahí, pero no existíamos realmente. Solo éramos útiles cuando nos necesitaban. En 2016, Valdemar tuvo que cerrar su taller mecánico. Ya no podía trabajar como antes. Su espalda le dolía todo el tiempo. Sus manos temblaban. El doctor le dijo que tenía desgaste en las articulaciones, por tantos años de trabajo pesado. «Necesita descansar, señor. Su cuerpo ya no aguanta más». Pero descansar significaba no tener ingresos. Y todavía teníamos deudas que pagar. Vendimos las herramientas del taller. Vendimos el terreno donde estaba el taller. Vendimos todo lo que pudimos. Con ese dinero pagamos el último préstamo. Y por primera vez en años, no debíamos nada, pero tampoco teníamos nada. Solo nuestra casa y una pequeña pensión que Valdemar había logrado sacar del Seguro Social. $1,200 al mes. Con eso vivíamos. Le conté a Guillermo lo del taller. Esperaba que se preocupara, que preguntara si necesitábamos algo, pero él solo dijo, «Está bien, papá, ya te merecías descansar». Y colgó el teléfono. No preguntó cómo íbamos a vivir. No ofreció ayuda. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío en el pecho. Pero me dije a mí misma, él tiene sus propias responsabilidades. No puedo pedirle más. Felipa tampoco preguntó. Cuando le conté, solo dijo, «Ay, mamá, qué bueno que ya no tienen que trabajar tanto». Y cambió el tema. Me habló de sus problemas, de su negocio, de su esposo. Yo la escuché, como siempre lo hice, pero ella nunca me preguntó cómo estaba yo. En 2018, Valdemar se cayó en la casa. Fue un domingo por la mañana. Estaba tratando de arreglar una gotera en el techo. Yo escuché el ruido. Corrí al patio, y ahí estaba él, en el suelo, con la cara retorcida de dolor. «No puedo moverme, Rosaura», me dijo. Llamé a la ambulancia. Llamé a Guillermo. Llamé a Felipa. La ambulancia llegó en 20 minutos. Mis hijos llegaron 3 horas después. Valdemar se había fracturado la cadera. El doctor dijo que necesitaba cirugía. Y después, rehabilitación. La cuenta del hospital fue de $15,000. No teníamos ese dinero. Guillermo y Felipa hablaron entre ellos en la sala de espera.
Yo los vi discutir en voz baja. Finalmente, Guillermo se acercó a mí. «Mamá, vamos a pagar la mitad cada uno, pero después ustedes tienen que empezar a pensar en su situación». ¿Qué situación? Pues que ya están grandes y que necesitan ayuda. No pueden seguir viviendo solos. Yo sentí un escalofrío. «Nosotros estamos bien, hijo. Solo fue un accidente». Pero Guillermo sacudió la cabeza. «No están bien, mamá. Papá ya no puede trabajar. Tú tampoco. Tienen que aceptar la realidad». Y se fue. Valdemar salió del hospital 2 semanas después, con un bastón, con dolor, con miedo. Yo lo cuidé día y noche. Le preparaba sus comidas, le daba sus medicinas, lo ayudaba a bañarse, a vestirse. Él lloraba a veces cuando yo no lo veía, pero yo sí lo escuchaba, y me partía el corazón. Guillermo y Felipa vinieron a visitarnos una vez durante ese tiempo. Se quedaron 1 hora, tomaron café, preguntaron cómo estaba Valdemar y se fueron. «Tenemos que ir a recoger a los niños», dijeron. Yo los vi irse desde la ventana y me pregunté en qué momento habíamos dejado de ser una familia. En 2019 empecé a notar que Felipa venía más seguido a la casa. Al principio me dio gusto. Pensé que finalmente estaba preocupada por nosotros, pero después me di cuenta de que no venía a visitarnos. Venía a revisar. Revisaba nuestra cocina, nuestro baño, nuestras medicinas. «Mamá, ¿estás tomando tus pastillas? Mamá, ¿cuándo fue la última vez que fueron al doctor? Mamá, esta casa está muy grande para ustedes. ¿No creen que sería mejor vivir en un lugar más pequeño?». Yo le respondía con paciencia, pero algo en su tono me inquietaba. En 2020, Guillermo empezó a llamarme más seguido, no para preguntarme cómo estaba, no para platicar, sino para hacerme preguntas extrañas. «Mamá, ¿ustedes tienen testamento? Mamá, ¿a nombre de quién está la casa? Mamá, ¿tienen algún seguro de vida?». Yo le contestaba, porque era mi hijo, porque no tenía nada que ocultar. Pero Valdemar me decía, «No me gusta cómo te pregunta esas cosas, Rosaura». Y yo le respondía, «Solo está preocupado por nosotros». Pero en el fondo, yo también tenía dudas. En 2021, Felipa me pidió que firmara unos papeles. «Es para tu pensión, mamá, para que puedas recibir un poco más de dinero». Yo los vi. Eran muchos, con letras pequeñas. «¿Qué dicen estos papeles, mija?». «Son trámites del gobierno, mamá. No te preocupes, yo me encargo de todo». Valdemar le quitó los papeles de las manos. «Déjanos leerlos primero». Felipa frunció el ceño. «¿No confían en mí?». «No es eso, mija. Solo queremos entender qué estamos firmando». Ella suspiró. Tomó los papeles. «Está bien, olvídalo. Ya veré cómo le hago». Y se fue molesta. Esa noche, Valdemar me dijo, «Algo no está bien, Rosaura». Pero yo no quise escucharlo, porque aceptar que algo estaba mal significaba aceptar que mis hijos no me amaban, y yo no estaba lista para eso. En 2022, Guillermo y Felipa empezaron a venir juntos a la casa, siempre los sábados por la tarde. Se sentaban con nosotros en la sala, tomaban café, hablaban, pero sus conversaciones siempre terminaban en el mismo lugar. «Papá, mamá, ustedes ya están grandes, necesitan ayuda. Deberían considerar mudarse a un lugar donde haya gente que los cuide. No es sano que vivan solos en esta casa tan grande». Yo les decía que estábamos bien, que podíamos cuidarnos solos, que no necesitábamos nada, pero ellos insistían, y cada vez que se iban, yo me quedaba con un nudo en el garganta. En 2023, Valdemar empezó a guardar papeles importantes en una caja de metal. «¿Qué haces?», le pregunté. «Solo estoy siendo precavido, Rosaura». «¿Precavido de qué?». Él no me contestó, pero esa noche lo vi revisar los títulos de propiedad de la casa, las escrituras, los documentos del banco, y guardarlos bajo llave. En 2024, algo cambió. Guillermo y Felipa dejaron de insistir en que nos mudáramos, dejaron de hacer preguntas. De pronto, eran más amables, más atentos. Guillermo nos mandaba dinero cada mes, $1000, sin que se lo pidiéramos. Felipa venía a visitarnos cada semana. Nos traía comida. Nos preguntaba cómo estábamos. Yo pensé, finalmente se dieron cuenta de que nos estaban perdiendo. Valdemar pensó otra cosa. «Están planeando algo, Rosaura». «¿Cómo puedes decir eso? Mira lo atentos que están». «Precisamente por eso». Pero yo no le creí. Yo quería creer que mis hijos habían recapacitado,
que finalmente nos valoraban. Y entonces, hace 3 meses, Felipa me llamó con la noticia de la fiesta. Y yo pensé que todo había valido la pena, que finalmente, después de tanto sacrificio, mis hijos me estaban demostrando su amor. Qué equivocada estaba. Los 3 meses previos a la fiesta fueron extraños, demasiado buenos para ser verdad. Pero yo no quise ver las señales, porque cuando has esperado tanto amor de tus hijos, cualquier migaja te parece un banquete. Todo comenzó en septiembre de 2025. Felipa llegó un domingo por la tarde, sin avisar, con una bolsa llena de comida. Mamá, les traje carnitas, y frijoles, y tortillas recién hechas. Yo la miré sorprendida. Mija, no tenías que hacer eso. Claro que sí. Ustedes siempre hicieron todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros cuidarlos. Me abrazó. Y por un momento sentí que recuperaba a mi hija. Esa niña que alguna vez me necesitó. Esa misma semana, Guillermo también vino. Trajo a sus 2 hijos, mis nietos. Hacía más de 1 año que no los veía. Los niños habían crecido tanto. El mayor tenía 12 años, la menor, 9. Abuelo, abuela, dijeron tímidamente. Yo los abracé con lágrimas en los ojos. Valdemar los llevó al patio, les mostró las plantas, les contó historias, y por primera vez en años, nuestra casa volvió a llenarse de risas. Cuando Guillermo se fue, me apretó la mano. Perdón por habernos alejado tanto, mamá. La vida se nos fue de las manos, pero queremos estar más cerca de ustedes. Yo le creí, porque eso es lo que una madre hace. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Guillermo venía cada fin de semana, a veces solo, a veces con Andrea y los niños. Felipa venía entre semana. Me ayudaba con las compras, me llevaba al doctor. Valdemar empezó a relajarse. Tal vez me equivoqué, me dijo una noche. Tal vez solo necesitaban madurar. Y yo quise creerle. Pero hubo momentos extraños, pequeñas cosas que no encajaban. Una tarde, Felipa llegó con unos folletos. Mira, mamá, encontré este lugar. Es una residencia para adultos mayores. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Yo miré los folletos. Eran de lugares bonitos, caros. ¿Para qué me enseñas esto, mija? Solo para que lo conozcas, por si algún día lo necesitan. No vamos a necesitarlo. Estamos bien aquí. Ella sonrió. Claro, mamá. Solo es información. Pero guardó los folletos en su bolsa. Y yo me quedé con una sensación rara. Otra tarde, Guillermo llegó con un señor que no conocía. Mamá, papá, les presento al licenciado Ramírez. Es abogado, un amigo mío. El licenciado nos saludó amablemente. Mucho gusto. Guillermo me pidió que viniera a platicar con ustedes sobre su patrimonio. ¿Nuestro patrimonio?, preguntó Valdemar. Sí, es importante que tengan todo en orden. Testamento. Poderes notariales, por si en algún momento necesitan que alguien tome decisiones por ustedes. Valdemar se puso tenso. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. El licenciado levantó las manos. Por supuesto, solo es una precaución, para protegerlos. Valdemar lo miró fijamente. No necesitamos protección. Gracias por venir. Y lo despidió. Guillermo se molestó. Papá, solo estoy tratando de ayudar. No te pedimos ayuda, hijo. Hubo un silencio incómodo. Guillermo se fue sin despedirse. Esa noche, Valdemar me dijo, «Algo están tramando, Rosaura». No digas eso. Solo están preocupados por nosotros. ¿Preocupados? ¿O interesados en nuestra casa? Yo sacudí la cabeza. Eres injusto, Valdemar. Son nuestros hijos. Pero en el fondo, una pequeña duda empezó a crecer. A finales de octubre, Felipa me llevó a hacerme unos análisis médicos. Es solo un chequeo de rutina, mamá, para asegurarnos de que estás bien. Fuimos a un hospital privado. Caro. Me hicieron muchos estudios. Sangre, presión, corazón, memoria. ¿Por qué tantos estudios?, le pregunté a Felipa. Porque queremos cuidarte, mamá. Queremos asegurarnos de que estés sana. Los resultados llegaron una semana después. Felipa los recogió, pero nunca me los enseñó. Todo salió bien, mamá. Estás perfecta. ¿Puedo ver los resultados? Claro, los tengo en mi coche. Te los traigo después. Pero nunca me los trajo. En noviembre, Guillermo empezó a hacerme preguntas extrañas. Mamá, ¿te acuerdas qué día es hoy? Lunes. ¿Y qué fecha? 4 de noviembre. ¿Y en qué año estamos? 2025.
¿Por qué preguntas eso? Él sonrió. Solo curiosidad. Pero yo vi cómo anotaba algo en su teléfono. Otra vez me preguntó, «Mamá, ¿te acuerdas dónde dejaste tus lentes? En la mesa de la cocina. ¿Segura? Porque hace un rato dijiste que estaban en tu cuarto». Yo fruncí el ceño. No dije eso. Sí, mamá, sí lo dijiste. Y empecé a dudar de mí misma. ¿Realmente lo había dicho? ¿Estaba empezando a olvidar cosas? Valdemar también notó esas preguntas. Te están haciendo dudar de ti misma, Rosaura. ¿Por qué harían eso? Para que firmes lo que ellos quieran. Para que creas que no puedes tomar tus propias decisiones. Yo no quise creerle, pero empecé a prestar más atención. A mediados de noviembre, Felipa llegó con más papeles. «Mamá, necesito que firmes esto. Es para tu seguro médico». Yo tomé los papeles, los leí con cuidado. Eran 6 hojas, con letras pequeñas, con términos legales que no entendía. ¿Qué es exactamente esto? Es una actualización de tu póliza, para que tengas mejor cobertura. ¿Puedo llevármelo para que Valdemar lo lea? Felipa suspiró. «Mamá, tengo que entregarlo hoy. Si no lo firmas ahora, pierdes la oportunidad». Algo en su tono me alertó. «Entonces lo pierdo. No voy a firmar algo que no entiendo». Felipa se molestó. «¿Tampoco confías en mí?» «No es eso, mija. Solo quiero entender qué estoy firmando». Ella guardó los papeles bruscamente. «Como quieras», y se fue. Esa noche Valdemar me dijo, «Bien hecho, Rosaura, no firmes nada. Nada. ¿Me escuchas? Pero son nuestros hijos, Valdemar». «Lo sé. Por eso me duele tanto». Y vi lágrimas en sus ojos. En la primera semana de diciembre, Felipa me llamó. «Mamá, tengo una sorpresa para ti y para papá». «¿Qué sorpresa?» «No te puedo decir, pero van a estar muy felices». «Dime, mija, no me gustan las sorpresas». Ella se rió. «Por eso es sorpresa, mamá. Solo te digo que Guillermo y yo estamos organizando algo muy especial». Y colgó. Durante las siguientes 2 semanas, Felipa y Guillermo estuvieron muy misteriosos. Nos llamaban para preguntarnos qué día estábamos libres, qué nos gustaba comer, qué música nos gustaba. Yo pensé que tal vez iban a organizar una cena familiar. Algo sencillo, algo bonito. Pero Valdemar seguía desconfiando. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tantas preguntas? Porque quieren que sea especial, Valdemar. Pero hasta yo empezaba a sentir que algo no estaba bien. El viernes antes de la fiesta, Guillermo vino a la casa. Trajo vino, trajo queso, trajo pan. «Vamos a cenar juntos como en los viejos tiempos», dijo. Cenamos los 3 en la mesa de la cocina. Guillermo estuvo amable, cariñoso, atento. Pero cuando se fue, Valdemar revisó las botellas de vino. «¿Qué haces?», le pregunté. «Solo estoy siendo cuidadoso». Olió el vino. Lo probó apenas. «Está bien», dijo, pero no parecía convencido. El sábado llegó, el día de nuestra fiesta de 40 años de casados. Felipa pasó por nosotros a las 6 de la tarde. «¿Están listos para su sorpresa?», preguntó con una sonrisa enorme. Yo me sentía nerviosa, emocionada, asustada. Valdemar me apretó la mano. «Todo va a estar bien», me susurró. Pero ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. Cuando entramos al salón de fiestas, todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Las luces doradas, las fotografías nuestras en las paredes, los globos, las flores y todos esos rostros sonriendo, familiares que no veíamos hace años, vecinos antiguos, amigos de la juventud. Los mariachis tocaron nuestra canción, la misma que bailamos el día de nuestra boda. «Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez». Valdemar me tomó de la mano. «¿Bailamos, Rosaura?» Y bailamos, en medio de ese salón lleno de gente, con todos mirándonos, aplaudiendo. Yo cerré los ojos y por un momento volví a tener 21 años. Volví a ser esa muchacha que vendía tamales en el mercado. Esa muchacha que se casó con un hombre sin dinero, pero con un corazón enorme. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Gracias, Valdemar, por estos 40 años». Él me apretó contra su pecho. «No hay nada que agradecer, mi amor. Tú has sido mi vida entera». Cuando terminó la canción, todos aplaudieron. Guillermo se acercó con una copa de champán en cada mano. «Un brindis por los mejores padres del mundo», dijo con voz fuerte. Todos levantaron sus copas. Yo tomé la mía. Valdemar tomó la suya. «Por ustedes, mamá y papá.
por todo lo que nos enseñaron, por todo lo que sacrificaron por nosotros. Esto es solo una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Bebí un sorbo. El champán estaba dulce, muy dulce, demasiado dulce. Nos sentaron en la mesa principal, Valdemar a mi derecha, Guillermo a mi izquierda, Felipa al lado de su padre. Los demás invitados se acomodaron en las otras mesas. Empezaron a servir la comida. Pozole, tostadas, tamales, mole, todo lo que nos gustaba. ¿Comieron, verdad?, preguntó Felipa. Tienen que probar todo. Esto lo organizamos con mucho cariño. Yo probé el pozole. Estaba delicioso. Valdemar también comió, pero lo vi incómodo. Cada vez que alguien nos ofrecía más champán, él declinaba. Ya tomé suficiente, decía. Los mariachis siguieron tocando. La gente seguía comiendo, riendo, bailando. Todo era alegría. Pero yo sentía algo extraño en el estómago. No era por la comida. Era una sensación. Como cuando sabes que algo malo está por pasar, pero no sabes qué. Guillermo se levantó con una carpeta en las manos. «Mamá, papá, queremos darles un regalo especial». Felipa también se levantó. «Sí, algo que les va a gustar mucho». Guillermo abrió la carpeta. Sacó unos papeles. «Como saben, ustedes trabajaron toda su vida. Se sacrificaron por nosotros. Y ahora nosotros queremos regresarles un poco de eso». Felipa continuó. «Así que investigamos opciones para que ustedes puedan vivir más tranquilos, sin preocupaciones». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué opciones?», preguntó Valdemar. Guillermo puso los papeles frente a nosotros. Encontramos una residencia hermosa, con jardines, con enfermeras, con actividades. Un lugar donde pueden descansar y disfrutar sin tener que preocuparse por la casa, por las cuentas, por nada. Yo miré los papeles. Eran folletos, los mismos que Felipa me había enseñado hace semanas. «No necesitamos eso», dije con voz temblorosa. Felipa me tomó la mano. «Mamá, lo necesitan. Ustedes ya no pueden vivir solos. Papá se cayó hace 2 años. Tú olvidas cosas. No es seguro». «No olvido cosas», dije, pero mi voz salió débil, porque en el fondo, sus palabras me habían hecho dudar de mí misma durante semanas. Valdemar se puso de pie. «No vamos a ninguna residencia. Estamos bien en nuestra casa». Guillermo también se levantó. «Papá, tienes que ser realista. Ya no pueden cuidarse solos». «Sí podemos». «No, no pueden. Y nosotros no podemos estar cuidándolos todo el tiempo. Tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos». Valdemar lo miró con dolor. «Nunca te pedimos que nos cuidaras, pero es nuestra responsabilidad, y esta es la mejor solución». La gente empezó a notar la tensión. Las conversaciones se fueron apagando. Los mariachis dejaron de tocar. Todos nos miraban. Felipa sacó más papeles de la carpeta. «Además, mamá, papá, tenemos que hablar de la casa». «¿Qué pasa con la casa?», pregunté. «Pues que está a nombre de ustedes. Y si algo les pasa, vas a haber problemas legales, impuestos, complicaciones». Guillermo intervino. «Por eso preparamos una procuración, para que nosotros podamos tomar decisiones en su nombre, para protegerlos». Valdemar dio un paso atrás. ¿Protegernos o proteger la herencia? Guillermo apretó la mandíbula. «No es así, papá». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quieren llevarnos a un asilo? ¿Por qué quieren quedarse con nuestra casa?» Felipa alzó la voz. «Porque no pueden cuidarse solos, porque son viejos, porque alguien tiene que tomar decisiones por ustedes». El silencio fue absoluto. Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Todos esos meses de atenciones, de visitas, de cariño, no habían sido reales. Habían sido un plan para quitarnos nuestra casa, nuestra libertad, nuestra dignidad. Valdemar me tomó del brazo, se inclinó hacia mí. «Rosaura, no tomes más de esa bebida y sígueme la corriente». «¿Por qué?». «Solo hazme caso». Y entonces lo vi. Valdemar se agachó discretamente, metió la mano debajo de la mesa y sacó una carpeta manila, una carpeta gruesa. La abrió apenas, lo suficiente para que yo pudiera ver. Y ahí estaban: documentos legales, solicitud de internamiento en residencia geriátrica San Miguel, declaración de incapacidad mental parcial, poder notarial general e irrevocable, cesión de derechos sobre bien inmueble, nuestros nombres impresos, espacios en blanco para las firmas, y al final de cada documento, testigos: Guillermo Casares Ruiz, Felipa Casares García.
Sentí que el aire me faltaba. Valdemar cerró la carpeta. Me miró directo a los ojos, y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Finge que te desmayaste. Tenemos que huir ahora. Yo lo miré sin entender. ¿Qué? Confía en mí, Rosaura. Hazlo ahora. Y sin pensarlo más, cerré los ojos. Me dejé caer hacia adelante. Sentí los brazos de Valdemar sosteniéndome. Escuché gritos. ¡Mamá! ¡Rosaura! ¡Llamen a una ambulancia! Pero yo mantuve los ojos cerrados y dejé que Valdemar me cargara. No sé cómo Valdemar tuvo la fuerza para cargarme. Él tenía 65 años. Su cadera nunca se recuperó completamente de la fractura. Su espalda le dolía todo el tiempo. Pero en ese momento me cargó como si yo no pesara nada, como si sus brazos tuvieran la fuerza de cuando éramos jóvenes. Escuché voces a nuestro alrededor. ¡Denle espacio! ¡Está desmayada! ¡Alguien traiga agua! Valdemar me llevaba hacia la salida. Yo mantuve los ojos cerrados, el cuerpo flojo, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Guillermo nos alcanzó en la puerta. «Papá, espera, déjame ayudarte. Vamos a llevarla al hospital». «No», dijo Valdemar con voz firme. «Yo me encargo». «Pero papá», dije que no, y siguió caminando. Afuera del salón, el aire frío de diciembre me golpeó la cara. Valdemar me subió a un taxi que estaba esperando clientes. «Al Hospital General», le dijo al taxista. «Rápido, por favor». El taxi arrancó. Yo seguía con los ojos cerrados, pero Valdemar me susurró. «Ya puedes abrir los ojos. Ya estamos lejos». Abrí los ojos lentamente y vi su rostro. Estaba pálido, sudando, temblando. «¿Estás bien?», le pregunté. Él asintió, pero yo sabía que no estaba bien. «¿Vamos realmente al hospital?», preguntó el taxista. Valdemar sacudió la cabeza. «No, llévenos a la terminal de autobuses del norte». «¿Qué?», dije yo. «¿Por qué a la terminal?». Valdemar me tomó las manos. «Porque tenemos que irnos, Rosaura, ahora mismo». «¿Irnos? ¿A dónde?». «A cualquier lugar, lejos de ellos». Yo sentí que el mundo se desmoronaba. Pero es nuestra familia, Valdemar». Él me miró con lágrimas en los ojos. «Ya no, mi amor, ya no lo son». Llegamos a la terminal 20 minutos después. Valdemar pagó el taxi con el poco dinero que traía en su cartera. Me ayudó a bajar. Caminamos hacia las taquillas. Yo todavía llevaba puesto mi vestido de fiesta, un vestido morado que había comprado especialmente para esa noche. Valdemar llevaba su traje gris, el único que tenía. Parecíamos dos personas que habían perdido su camino, y tal vez eso éramos. «¿A dónde quieren ir?», preguntó la mujer en la taquilla. Valdemar miró el tablero de salidas. «¿Qué sale más pronto?». «Guadalajara. Sale en 15 minutos. 2 boletos, por favor». La mujer nos miró con curiosidad. Tal vez nos vio extraños. 2 personas mayores comprando boletos de última hora, sin equipaje, con ropa de fiesta. Pero no preguntó nada. Nos dio los boletos y nos dirigimos a la sala de espera. Nos sentamos en una banca de plástico. Yo temblaba, no de frío, de miedo. «¿Qué vamos a hacer, Valdemar?». «No lo sé, pero no podemos volver. Pero nuestra casa...». «La casa no importa, Rosaura. Nada importa si perdemos nuestra libertad». Yo empecé a llorar. Lloré por todo. Por los 40 años que acabábamos de celebrar. Por la familia que pensé que teníamos. Por la traición que nunca imaginé posible. Valdemar me abrazó. «Lo siento, mi amor. Siento no haberlos criado mejor. No es tu culpa». «Sí lo es. De los dos. Les dimos todo. Y con eso les enseñamos que podían tomar lo que quisieran». Mi teléfono empezó a sonar. Era Felipa. La llamada entró 1 vez, 2 veces, 3 veces. No contesté. Luego llamó Guillermo. Tampoco contesté. Llegaron mensajes. «Mamá, ¿dónde están?». «Papá, contesta el teléfono». «Mamá, estamos preocupados. ¿Estás bien? Necesitamos saber dónde están». Valdemar tomó mi teléfono. «Tenemos que apagarlo. Pueden rastrearnos». «¿Rastrearnos?». «Valdemar, estás exagerando». Él me miró con tristeza. «¿Lo estoy? Después de lo que vimos ahí, ¿realmente crees que no son capaces?». Y apagó mi teléfono. Luego apagó el suyo. Abordamos el autobús. Nos sentamos hasta atrás, junto a la ventana. El autobús arrancó. Yo miré por la ventana. Vi las luces de la ciudad alejándose y sentí que dejaba atrás toda mi vida. Durante el viaje no hablamos mucho. Valdemar me sostenía la mano.
Yo recargaba mi cabeza en su hombro y pensaba en Guillermo cuando era niño, en cómo me abrazaba cada noche antes de dormir. Pensaba en Felipa cuando era bebé, en cómo me miraba con esos ojos grandes cada vez que la amamantaba. ¿En qué momento se convirtieron en extraños? ¿En qué momento dejaron de vernos como padres y empezaron a vernos como obstáculos? Llegamos a Guadalajara a las 3 de la mañana. La terminal estaba casi vacía. Salimos con cuidado, como si alguien pudiera estar esperándonos. ¿Y ahora qué?, pregunté. Valdemar miró a su alrededor. Busquemos un hotel, algo barato. Caminamos varias cuadras. Encontramos un hotel pequeño, de esos que cobran por noche, sin preguntar muchos datos. Valdemar pagó en efectivo. Nos dieron una habitación en el segundo piso. La habitación era pequeña, con una cama matrimonial, un baño, una ventana que daba a la calle. Nos sentamos en la cama, y por primera vez en toda la noche dejamos salir todo el dolor. Valdemar lloró, yo lloré. Nos abrazamos y lloramos como no lo habíamos hecho en años. ¿Qué hicimos mal, Rosaura?, preguntó Valdemar entre sollozos. No lo sé. Les dimos todo lo que teníamos. Tal vez ese fue el error. Tal vez les dimos tanto que nunca aprendieron a valorar nada. Yo no tenía respuesta, solo dolor, un dolor profundo, como si me hubieran arrancado el corazón. Pasamos esa noche despiertos, hablando, llorando, tratando de entender. Valdemar sacó la carpeta manila que había tomado del salón. La puso sobre la cama. La abrimos completa y leímos cada documento. El primero era la solicitud de internamiento. Decía que teníamos deterioro cognitivo moderado, que no podíamos tomar decisiones por nosotros mismos, que necesitábamos supervisión constante. Todo era mentira, pero estaba firmado por un médico que nunca conocimos. Probablemente el médico que nos hizo los estudios en octubre. Los estudios cuyos resultados Felipa nunca nos mostró. El segundo documento era el poder notarial. Le daba a Guillermo y a Felipa control total sobre nuestras finanzas, nuestras propiedades, nuestras decisiones médicas. Podían vendernos la casa sin nuestro consentimiento. Podían internarnos en cualquier lugar. Podían hacer lo que quisieran con nosotros. El tercer documento era la cesión de derechos. En ese documento, nosotros, voluntariamente, transferíamos la propiedad de nuestra casa a nombre de Guillermo y Felipa, como pago adelantado de nuestra manutención en la residencia. Había otros documentos más, todos preparados con cuidado, todos diseñados para despojarnos de todo, de nuestra casa, de nuestra libertad, de nuestra dignidad, y lo peor, de una manera que parecería legal. Iban a hacernos firmar esto en la fiesta, dijo Valdemar. Por eso las bebidas estaban adulteradas, para que estuviéramos confundidos, para que firmáramos sin entender. Pero, ¿y todos los invitados? ¿También estaban en el plan? No, los invitados eran testigos, para que todo pareciera real, para que nadie sospechara. Yo sentí náuseas. Nuestros propios hijos. No pude terminar la frase. Esa noche tomamos una decisión. No íbamos a volver. No íbamos a confrontarlos. No íbamos a pelear. Simplemente íbamos a desaparecer. Íbamos a construir una nueva vida, lejos de ellos, y íbamos a dejar que el tiempo hiciera justicia. Porque tarde o temprano la vida cobra sus deudas. Los primeros días en Guadalajara fueron los más difíciles de mi vida. No por la ciudad, no por el dinero, sino por el silencio. El silencio de no tener a nadie, de estar completamente solos. Pero también fue ese silencio el que nos salvó. Nos quedamos en ese hotel durante una semana. Valdemar contaba nuestro dinero cada noche. Teníamos muy poco, apenas $2,000 que él había guardado en su cartera para emergencias. «Tenemos que conseguir un lugar más barato», me dijo. «Y yo tengo que buscar trabajo». «¿Trabajo? Valdemar, ya no puedes trabajar como antes. Entonces haré lo que pueda. Pero no vamos a quedarnos sin nada». Al quinto día encontramos un cuarto amueblado, en una colonia sencilla, lejos del centro. Era un cuarto pequeño, con una cama, una estufa de 2 hornillas, un baño compartido con otras 3 familias. Me recordó al cuarto donde vivimos cuando nos casamos hace 40 años. Y pensé, hemos vuelto al principio, pero esta vez era diferente. Esta vez no teníamos sueños de construir algo juntos, solo teníamos la necesidad de sobrevivir.
Valdemar encontró trabajo en un taller mecánico, no como mecánico. Sus manos ya no podían hacer ese trabajo, sino como vigilante nocturno. Ganaba $300 al mes. Salía a las 6 de la tarde. Regresaba a las 6 de la mañana. Yo casi no lo veía. Yo busqué trabajo también. Pero ¿quién contrata a una mujer de 62 años sin referencias, sin documentos de trabajo recientes? Nadie. Así que empecé a hacer lo que sabía hacer: coser. Conseguí una máquina de coser usada. Me costó $100, casi todo lo que me quedaba, y empecé a ofrecer mis servicios en el mercado. Arreglo ropa, dobladillos, cierres, lo que necesiten. Al principio no tenía clientes, pero poco a poco, las señoras del mercado empezaron a confiar en mí. Ganaba $5 por arreglo. 10 si era algo más complicado. No era mucho, pero era algo. Durante esos primeros meses, mi teléfono siguió apagado. Lo guardé en un cajón, como si guardara un pedazo de mi vida anterior. Valdemar también guardó el suyo. «Algún día los vamos a encender», me dijo. «Pero todavía no. ¿Y si están preocupados? ¿Y si nos están buscando?» Él me miró con tristeza. Si estuvieran preocupados de verdad, lo estarían porque nos aman, no porque perdieron el control sobre nosotros. Y supe que tenía razón. Pasaron los meses. Diciembre se convirtió en enero, enero en febrero, febrero en marzo. Poco a poco, construimos una rutina. Valdemar trabajaba de noche, dormía de día. Yo cosía en las mañanas, cocinaba en las tardes. Cenábamos juntos cuando él despertaba. A las 5 de la tarde, media hora. Eso era lo único que teníamos juntos cada día. Pero era suficiente. En abril de 2026, algo cambió. Estaba en el mercado cuando una señora se me acercó. «Oye, ¿tú no eres la señora que arregla ropa?» «Sí, señora. ¿Necesita algo?» «Mi hija se casa en 2 meses y necesita quien le haga el vestido. ¿Tú sabes hacer vestidos de novia?» Yo dudé. Hacía años que no hacía un vestido completo, menos uno de novia, pero necesitaba el dinero. «Sí, sí sé». «¿Cuánto cobras?» Pensé en un número que me parecía imposible que alguien pagara. $500. Esperaba que dijera que no, pero ella sonrió. «Está bien, pero tiene que quedar bonito, ¿eh?» Y me dio un adelanto de $200. Esa noche le conté a Valdemar. Él me abrazó. «Lo vas a hacer increíble, Rosaura. Siempre lo has hecho». Y por primera vez en meses sentí esperanza. Trabajé en ese vestido durante 6 semanas. Compré la tela más bonita que encontré. Encaje blanco, satín, pedrería. Cosí cada puntada con cuidado, con amor, como si estuviera cosiendo mi propia esperanza, y cuando terminé, el vestido era hermoso. La novia lloró cuando se lo probó. «Es perfecto, exactamente lo que quería». Su mamá me pagó los $300 restantes y me abrazó. «Gracias. Le diste a mi hija el vestido de sus sueños». Después de eso, empezaron a llegarme más pedidos. Vestidos de quinceañera, vestidos de primera comunión, ropa para niños. Mi cuarto se convirtió en un pequeño taller, y yo volví a sentirme útil. En junio, Valdemar renunció al trabajo de vigilante. Su cuerpo ya no aguantaba las noches sin dormir. «Buscaré algo más tranquilo», me dijo, y encontró trabajo en una tienda de abarrotes, acomodando estantes, atendiendo clientes. Ganaba menos, pero estaba menos cansado, y podíamos cenar juntos todas las noches. En agosto encendimos nuestros teléfonos. Por primera vez en 8 meses, teníamos cientos de mensajes, de Guillermo, de Felipa, de familiares, de vecinos. Los primeros mensajes eran de preocupación. «¿Dónde están? Contesten, por favor. Estamos muy preocupados». Pero después, los mensajes cambiaron. «Esto es una falta de respeto. ¿Cómo pueden hacernos esto? Necesitamos hablar sobre la casa». Y los últimos mensajes, de hace 3 meses, eran diferentes. «Está bien. Si no quieren saber de nosotros, nosotros tampoco queremos saber de ustedes. Espero que estén contentos con su decisión». Valdemar leyó los mensajes en silencio. Luego borró todo. «¿Vas a contestarles?», le pregunté. «No. ¿Nunca?» «Nunca». Y volvió a apagar su teléfono. Yo hice lo mismo. En septiembre nos mudamos a un departamento más grande. Tenía una habitación, una sala pequeña, una cocina completa, un baño propio y una ventana que daba a un parque. No era nuestra casa, nunca lo sería, pero era nuestro hogar.
Empecé a tener clientas fijas, señoras que me recomendaban con otras señoras, madres que volvían cada año para que les hiciera los uniformes escolares de sus hijos, novias que me buscaban porque habían visto el vestido que le hice a alguien más. Y poco a poco dejé de ser la señora que arregla ropa. Me convertí en doña Rosaura, la costurera. Tenía un nombre, una reputación, un propósito. Valdemar también encontró su lugar. En la tienda de abarrotes se hizo amigo del dueño. Un señor mayor, viudo, sin hijos. El señor empezó a confiar en él, le dio más responsabilidades y en octubre le ofreció sociedad. Valdemar, yo ya estoy viejo, ya no puedo con esto solo. ¿Qué te parece si te quedas con una parte del negocio? Valdemar llegó esa noche con lágrimas en los ojos. Rosaura, alguien confía en mí. Después de todo lo que pasó, alguien cree que valgo algo. En noviembre hicimos cuentas. Entre mi trabajo de costura y la sociedad de Valdemar en la tienda, estábamos ganando casi $2,000 al mes. No era mucho, pero era más de lo que teníamos en la Ciudad de México, viviendo con el miedo constante de que nuestros hijos nos quitaran todo. Somos libres, Rosaura, me dijo Valdemar. Tal vez no tenemos mucho, pero somos libres. Y tenía razón. En diciembre de 2026 cumplimos 41 años de casados. No hubo fiesta, no hubo invitados, solo nosotros dos. Compramos un pastel pequeño en la panadería de la esquina. Cenamos en nuestro departamento, con velas, con música, y bailamos, como lo hicimos el día de nuestra boda, como lo hicimos en esa fiesta que se convirtió en nuestra peor pesadilla. Pero esta vez fue diferente. Esta vez bailamos sin miedo, sin dolor, sin traición, solo con amor. El mismo amor que nos unió hace 41 años. El mismo amor que nos mantuvo juntos a pesar de todo. Esa noche, Valdemar me dijo, ¿sabes? Tal vez perdimos a nuestros hijos, tal vez perdimos nuestra casa, pero nos encontramos a nosotros mismos. ¿Y crees que valió la pena? Él me tomó las manos. Sí, porque ahora sé que lo único que realmente importa en esta vida es la persona con la que la compartes. Y yo te tengo a ti. Y yo supe que había tomado la decisión correcta. No pelear, no vengarnos, no confrontar, solo partir, reconstruir, vivir con dignidad y dejar que la vida hiciera su trabajo. Pasaron 2 años más, 2 años en los que Valdemar y yo construimos una vida completamente nueva, una vida que nunca imaginamos tener a nuestra edad. Pero también fueron 2 años en los que, sin buscarlo, empezamos a recibir noticias. Noticias de lo que había pasado con Guillermo y Felipa después de nuestra partida. Y aprendí algo que mi abuela me dijo cuando era niña. La vida siempre cobra sus deudas. No necesitas vengarte, solo necesitas esperar. Fue en marzo de 2027 cuando recibimos la primera noticia. Habían pasado 15 meses desde que encendimos nuestros teléfonos por última vez. Yo estaba en el mercado, comprando tela, cuando vi a una señora que me miraba con insistencia. Era mayor, tal vez de mi edad, con el cabello blanco y los ojos cansados. Se acercó a mí con cuidado. ¿Usted es Rosaura Casares? Mi corazón dio un vuelco. Hacía más de 1 año que nadie me llamaba por mi apellido de casada. Aquí todos me conocían solo como Doña Rosaura. ¿Quién pregunta? Dije con cautela. Me llamo Estela. Era vecina suya en la Ciudad de México. Vivía 2 casas más abajo. Yo la recordé vagamente. Una señora amable que a veces compraba mis tamales los domingos. ¿Qué hace aquí?, pregunté. Vine a visitar a mi hermana, pero no esperaba encontrarla a usted. Todos pensábamos que algo malo les había pasado. Sentí un nudo en la garganta. Estamos bien, solo necesitábamos un cambio. Estela me miró con compasión. No tiene que explicarme. Yo sé lo que pasó. ¿Qué sabe? Ella bajó la voz. Sé que sus hijos quisieron internarlos en un asilo. Sé que ustedes desaparecieron la noche de su aniversario. Y sé lo que pasó después. Nos sentamos en una banca del mercado, y Estela me contó todo. Esa noche, cuando ustedes se fueron, sus hijos se quedaron en el salón de fiestas. Al principio parecían preocupados. Llamaron hospitales, llamaron a la policía. ¿Pusieron denuncia?, pregunté. Sí, pero solo por unos días, cuando la policía empezó a hacer preguntas sobre por qué ustedes huirían. Guillermo y Felipa retiraron la denuncia. ¿Por qué?
porque la policía quería revisar los documentos que tenían preparados, y Guillermo se puso nervioso. Dijo que era un malentendido, que ustedes solo necesitaban espacio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Y después? Estela suspiró. Después empezaron los problemas entre ellos. Me contó que Guillermo y Felipa se pelearon. Fuerte. Guillermo culpaba a Felipa por haber dejado los documentos debajo de la mesa donde Valdemar pudo encontrarlos. Felipa culpaba a Guillermo por haber preparado todo tan rápido sin pensar bien el plan. Se gritaban en medio de la calle, dijo Estela. Todos los vecinos los escuchábamos. Fue muy feo. ¿Y la casa? Pregunté. ¿Qué pasó con nuestra casa? Estela me miró con tristeza. Guillermo intentó quedarse con ella. Dijo que como ustedes los habían abandonado, él tenía derecho a tomar posesión. Contrató abogados. Intentó declarar que ustedes estaban desaparecidos legalmente. ¿Y lo logró? No. Porque ustedes no firmaron nada. La casa todavía está a su nombre. Y como no hay testamento que diga lo contrario, los abogados le dijeron que no podía hacer nada. Sentí un peso enorme salir de mi pecho. ¿Y qué hicieron? Guillermo y Felipa decidieron rentar la casa, para sacar algo de dinero, pero se pelearon por cómo repartir la renta. Guillermo quería más porque él pagaba el agua y la luz. Felipa quería más porque ella conseguía a los inquilinos. ¿Están rentándola ahora? Ya no. Los últimos inquilinos se fueron hace 4 meses, y la casa está vacía. Guillermo no quiere gastar en mantenerla, y Felipa tampoco. Pensé en nuestra casa, la casa que construimos con nuestras manos, ahora vacía, descuidada, olvidada, como nosotros. Estela continuó. Pero eso no es lo peor, Rosaura. ¿Qué más pasó? Andrea, la esposa de Guillermo, se enteró de todo el plan, de los documentos, del asilo, de lo que quisieron hacerles. ¿Y qué hizo? Se divorció de él. Me quedé sin palabras. Dijo que no podía estar casada con alguien capaz de hacerle eso a sus propios padres, que si él era capaz de eso, ¿qué le haría a ella cuando ya no le sirviera? Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era satisfacción, era solo tristeza. ¿Y los niños? Pregunté. Se quedaron con Andrea. Guillermo tiene derecho a verlos cada 15 días, pero casi no lo hace. Dicen que está muy deprimido. ¿Y Felipa? Pregunté. Estela sacudió la cabeza. Felipa también tuvo problemas. Su negocio empezó a ir mal. Perdió varios clientes importantes. Dicen que alguien contó lo que le hizo a ustedes, y la gente dejó de confiar en ella. ¿Quién lo contó? No sé, pero en una ciudad como esa, los secretos no duran mucho, y lo que le hicieron a ustedes fue muy cruel. Estela hizo una pausa. Su esposo también la dejó. Hace como 6 meses. Se llevó a su hija. Felipa está viviendo sola en un departamento pequeño. Me quedé en silencio por un largo rato. No sentía victoria. No sentía venganza satisfecha. Solo sentía una profunda tristeza, porque eran mis hijos, y a pesar de todo lo que me hicieron, una parte de mí todavía los amaba. O al menos, amaba a los niños que alguna vez fueron. ¿Por qué me cuenta todo esto?, le pregunté a Estela. Ella me tomó la mano, porque pensé que tenía derecho a saberlo, y porque quería que supiera que la gente del barrio no los olvidó, que muchos de nosotros sabemos que ustedes eran buenas personas, y que sus hijos se equivocaron. Sentí lágrimas en mis ojos. Gracias. ¿Va a volver? No, ya no hay nada a qué volver. Estela asintió. Lo entiendo, pero si alguna vez necesita algo, aquí tiene mi número. Me dio un papel, me abrazó y se fue. Esa noche le conté todo a Valdemar. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. La vida les está cobrando, Rosaura. Lo sé. ¿Te da gusto? Pensé en su pregunta. No, no me da gusto. Me da tristeza, porque siguen siendo mis hijos. Pero dejaron de tratarnos como sus padres. Lo sé. Y por eso no voy a volver. Pero tampoco voy a alegrarme de su sufrimiento. Valdemar me abrazó. Eso es lo que te hace diferente a ellos, mi amor. Tú sigues teniendo corazón. En julio de 2027 recibí una llamada. Era de un número que no conocía. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Bueno? ¿Señora Rosaura Casares? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Morales. Soy abogado. La estoy llamando porque su hijo Guillermo me contrató para localizarla. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Para qué me busca? Porque él quiere hablar con usted.
Dice que es urgente. ¿Qué es tan urgente? El abogado hizo una pausa. Señora, su hijo está enfermo. Tiene problemas de salud y quiere verla antes de que sea demasiado tarde. Colgué el teléfono, me senté en la cama y lloré. Lloré por todo, por el hijo que conocí, por el hombre en que se convirtió, por la distancia que había entre nosotros. Valdemar me encontró así. ¿Qué pasó? Le conté de la llamada. Él apretó la mandíbula. Es una trampa, Rosaura. ¿Y si no lo es? ¿Y si realmente está enfermo? Aunque esté enfermo, eso no borra lo que intentó hacernos. Lo sé, pero es mi hijo, Valdemar. Era tu hijo. Ya no lo es. Y tenía razón. No volví a contestar las llamadas del abogado. Bloqueé el número. Y seguí con mi vida, porque había aprendido algo en estos 2 años. No puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y no puedes amar a quien solo te ve como un objeto. En noviembre de 2027, Estela me volvió a llamar. Rosaura, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Guillermo está en el hospital. Tuvo un infarto, está grave. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Va a estar bien? No lo sé, pero Felipa está con él. Y están peleando de nuevo. ¿Peleando? ¿Por qué? Por dinero, por la casa de ustedes, por todo. Están peleando en medio del hospital mientras su hermano está entre la vida y la muerte. Esa noche no pude dormir. Pensé en Guillermo, en el bebé que nació hace 40 años, en el niño que me abrazaba antes de dormir, en el joven que lloraba de emoción el día de su graduación. ¿Dónde había quedado ese muchacho? ¿En qué momento se convirtió en un hombre capaz de traicionar a sus propios padres? 2 semanas después, Estela me llamó de nuevo. Guillermo salió del hospital. ¿Está bien? Está vivo, pero tiene que cuidarse mucho. El doctor le dijo que necesita descanso, que no puede trabajar, que necesita ayuda. ¿Y Andrea? Andrea no quiere saber nada de él. Los niños tampoco van a visitarlo. ¿Y Felipa? Estela suspiró. Felipa fue a verlo una vez, pero se pelearon. Ella le dijo que no tiene dinero para ayudarlo, que ella también está mal, y se fue. Guillermo estaba solo, igual que como nos dejó a Valdemar y a mí. Solo, enfermo, asustado. La vida le estaba cobrando cada una de sus decisiones, y yo no sentía nada más que una profunda, profunda tristeza. En diciembre de 2027 cumplimos 42 años de casados. Esta vez invitamos a algunas personas. Las señoras del mercado, el dueño de la tienda donde trabajaba Valdemar, Estela, que se había convertido en una buena amiga. Fue una cena sencilla, en nuestro departamento, con comida que yo preparé, con música que Valdemar puso en su viejo radio, y por primera vez en años me sentí rodeada de familia, no de sangre, pero de verdad. Esa noche, antes de dormir, Valdemar me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de habernos ido? Pensé en su pregunta, pensé en nuestra casa, en nuestros hijos, en todo lo que dejamos atrás, y respondí con honestidad, a veces extraño lo que pudo haber sido, pero no me arrepiento de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque elegimos nuestra dignidad, elegimos nuestra libertad, y elegimos estar juntos. Valdemar sonrió. Entonces valió la pena. Sí, valió la pena. En enero de 2028 recibí otro mensaje de Estela, pero esta vez era diferente. Era una fotografía de nuestra casa en la Ciudad de México. El jardín estaba lleno de maleza, las paredes estaban sucias, las ventanas rotas, y en la puerta había un letrero: se vende por necesidad. Abajo de la foto, Estela escribió: Guillermo y Felipa pusieron la casa en venta, pero nadie la quiere comprar porque está muy descuidada, y ellos no tienen dinero para arreglarla. Están desesperados. Miré la foto por largo rato. Esa casa que construimos ladrillo por ladrillo. Esa casa donde criamos a nuestros hijos. Esa casa que era nuestro sueño. Ahora era solo un recuerdo abandonado. Le mostré la foto a Valdemar. Él la miró sin expresión. ¿Quieres hacer algo? No. ¿Estás segura? Sí. Esa casa ya no es nuestra. Nunca lo volvió a ser desde el momento en que ellos intentaron arrebatárnosla. ¿Y si la pierden? Entonces la perderán, igual que perdieron todo lo demás. Valdemar guardó su teléfono. Me abrazó. ¿Sabes, Rosaura? Alguna vez me llamaste loca por desconfiar de ellos, pero ahora mira. No dije nada.
porque no había nada que decir. La vida había hecho su trabajo, sin que nosotros moviéramos un dedo, sin que nosotros buscaremos venganza, solo con el peso natural de las consecuencias. Guillermo y Felipa habían querido quedarse con todo, y ahora lo estaban perdiendo todo: su familia, su reputación, su salud, su paz. Y nosotros, que habíamos perdido todo materialmente, habíamos ganado algo que ellos nunca tendrían: libertad, dignidad y la tranquilidad de saber que hicimos lo correcto. A veces la justicia no viene de los tribunales, viene del simple hecho de que las decisiones que tomas regresan a ti, buenas o malas, y mis hijos habían tomado sus decisiones. Ahora estaban viviendo con ellas. Hoy es 24 de diciembre de 2025, exactamente 3 años desde aquella noche en que descubrimos que nuestros propios hijos nos habían tendido una trampa. 3 años desde que Valdemar me susurró: finge que te desmayaste, tenemos que huir ahora. Y mientras preparo café en la cocina de nuestro pequeño departamento en Guadalajara, me pregunto: ¿valió la pena todo esto? La respuesta es sí, 1000 veces sí. Tengo 65 años ahora. Valdemar tiene 68. No somos los mismos que éramos hace 3 años. Físicamente, estamos más cansados. Mi vista ya no es la que era. Las manos de Valdemar tiemblan más, pero emocionalmente, espiritualmente, somos más fuertes que nunca. Porque aprendimos algo que muchas personas nunca aprenden: que el amor verdadero no viene de la sangre, viene de la elección. Y nosotros elegimos construir algo nuevo. Mi negocio de costura ha crecido más de lo que imaginé. Ahora tengo 3 máquinas de coser, una ayudante que viene 3 veces por semana, y una lista de espera de 2 meses para vestidos de novia. Las novias vienen de todas partes de Guadalajara, porque dicen: mis vestidos tienen algo especial. Doña Rosaura, cuando me puse su vestido, sentí que usted había cosido amor en cada puntada, me dijo una novia hace 2 semanas. Y tal vez tenga razón, porque cada vez que coso, pienso en todas las bodas que nunca tuve, en todos los sueños que tuve que dejar atrás, y los transformo en algo hermoso para alguien más. Valdemar se convirtió en socio completo de la tienda de abarrotes hace 1 año. Don Ernesto, el dueño anterior, falleció en febrero de 2024. No tenía familia. Y en su testamento dejó la tienda dividida en 2 partes. Una para su sobrina que vive en Estados Unidos y otra para Valdemar. Porque tú fuiste más hijo para mí que cualquier persona de mi sangre, decía el testamento. Valdemar lloró cuando el abogado le leyó esas palabras. Y yo entendí que a veces la familia que construyes es más fuerte que la familia en la que naces. La sobrina de don Ernesto no quería la tienda, quería venderla. Valdemar usó todos nuestros ahorros para comprar su parte. Ahora la tienda es completamente suya. Es pequeña, es sencilla, pero es suya. Y cada mañana, cuando lo veo abrir las puertas, organizar las cajas, saludar a los clientes, veo en sus ojos algo que no había visto en años: orgullo. Hemos hecho amigos aquí, amigos de verdad. Estela viene a visitarnos cada mes. Nos trae noticias de la Ciudad de México, aunque cada vez hay menos que contar. Las señoras del mercado me invitan a sus cumpleaños, a las primeras comuniones de sus nietos, a sus posadas. Los clientes de la tienda de Valdemar le preguntan por su salud. Le llevan tamales cuando saben que ha estado cansado. Le guardan el periódico del domingo porque saben que le gusta leerlo. Son pequeñas cosas, pero son las pequeñas cosas las que construyen una vida. A veces, en las noches, Valdemar y yo nos sentamos en el balcón de nuestro departamento. Miramos las luces de la ciudad. Escuchamos el ruido de los coches, las voces de los vecinos, los perros ladrando, y hablamos. Hablamos de todo y de nada, de los vestidos que tengo que terminar, de los clientes que llegaron a la tienda, de la señora que nos vendió jitomates más baratos porque ya nos conoce. Y a veces, solo a veces, hablamos de ellos, de Guillermo y Felipa. Las noticias que llegan son cada vez más tristes. En marzo de 2023, Estela me contó que Guillermo perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba durante 15 años lo despidió. Dicen que ya no rendía igual. Que después del infarto quedó muy débil, me dijo Estela. Intentó buscar otro trabajo,
Pero nadie contrata a un hombre de 43 años con problemas de salud y sin buenas referencias. Su exesposa, Andrea, se volvió a casar. Sus hijos tienen un padrastro ahora. Alguien que los lleva al fútbol, que los ayuda con la tarea, que está presente. Guillermo los ve cada vez menos. La última vez que Estela me contó, Guillermo no había visto a sus hijos en 4 meses. Dice que le da vergüenza que lo vean así, viviendo en un cuarto rentado, sin dinero, sin nada, me dijo Estela. Y yo sentí dolor, no por él, por los niños que están creciendo sin padre. Igual que Guillermo creció sin darnos la oportunidad de ser los abuelos que queríamos ser. Felipa tampoco está mejor. Su negocio cerró definitivamente en agosto de 2024. No pudo pagar la renta del local. No pudo pagar a sus empleados. Se declaró en bancarrota. Ahora trabaja como contadora en una empresa pequeña. Gana apenas lo suficiente para pagar su renta y sus gastos. Su hija, mi nieta, vive con el padre. Felipa la ve los fines de semana. Pero la relación entre ellas es tensa. La niña le reclama, me contó Estela. Le pregunta por qué ustedes se fueron, por qué ya no tiene abuelos, y Felipa no sabe qué responderle. En junio de 2024, Guillermo y Felipa finalmente vendieron la casa. La vendieron por mucho menos de lo que valía, porque estaba en tan mal estado que nadie la quería. Tuvieron que bajar el precio 3 veces, y al final la vendieron casi regalada. Dividieron el dinero en 2 partes iguales, pero en lugar de usarlo para construir algo, lo usaron para pagar deudas. Deudas que habían acumulado tratando de mantener un estilo de vida que ya no podían sostener. Y en 6 meses, ese dinero se acabó. En octubre de 2024, Guillermo intentó contactarme de nuevo. Esta vez no fue a través de un abogado. Fue directamente. Consiguió mi nuevo número. No sé cómo. Y me llamó. Yo vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Mi primer instinto fue contestar, porque sigue siendo mi hijo. Pero Valdemar me detuvo. Si contestas, van a empezar de nuevo. Van a pedirte dinero. Van a pedirte que vuelvas. Van a pedirte que los salves. ¿Y qué tiene de malo salvar a mi hijo? Nada. Si él quisiera ser salvado. Pero él no quiere eso. Él solo quiere lo que siempre ha querido. Que tú soluciones sus problemas. Y dejé que la llamada entrara al buzón de voz. Escuché el mensaje esa noche. La voz de Guillermo sonaba cansada. Rota. Mamá, soy yo. Sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo. Pero necesito que sepas algo. Me equivoqué. Hice algo imperdonable. Y todos los días vivo con eso. Todos los días pienso en aquella noche, en cómo debieron sentirse cuando vieron esos papeles. Y me odio por eso. Mamá, no te estoy pidiendo que me perdones. Solo te estoy pidiendo que sepas que lo lamento. Que daría lo que fuera por volver atrás y cambiar las cosas. Pero no puedo. Y ahora estoy solo. Y entiendo que es lo que merezco. Pero, mamá, te extraño. Extraño tu café de las mañanas. Extraño tus abrazos. Extraño sentirme parte de una familia. Si algún día puedes encontrar en tu corazón algo de espacio para mí, aunque sea solo para escucharme, por favor llámame. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y el mensaje terminó. Lloré toda la noche. No porque quisiera volver. No porque planeara perdonarlo. Lloré porque ese mensaje llegó 3 años tarde. 3 años en los que podríamos haber reconstruido algo. 3 años en los que él pudo haber elegido el amor sobre el dinero. Pero no lo hizo. Y ahora era demasiado tarde. No le devolví la llamada. Y él no volvió a intentarlo. Felipa también intentó contactarme. Fue en diciembre de 2024. Me mandó un mensaje largo por WhatsApp. Decía cosas similares a las que Guillermo había dicho, que lo lamentaba, que se había equivocado, que estaba sola, que me extrañaba. Pero al final del mensaje había una línea que lo arruinó todo. Mamá, sé que probablemente estás molesta, pero si pudieras ayudarme con algo de dinero, solo para pasar estos meses difíciles, te lo agradecería mucho. Te prometo que te lo devuelvo. Y ahí supe que nada había cambiado. Que su arrepentimiento no era por el daño que nos causó, era porque ya no tenía a quién usar. Tampoco le respondí. Bloqueé su número y seguí con mi vida. En febrero de 2025, Estela me visitó con una noticia diferente. Rosaura, tengo que contarte algo, pero no sé si quieras escucharlo. Dime. Guillermo está muy enfermo, su corazón está peor,
Los doctores dicen que necesita una cirugía, pero no tiene dinero para pagarla, y el Seguro Social tiene lista de espera de 6 meses. Sentí como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. ¿Tan grave es? Sí. Y Rosaura, él está pidiendo por ti. Le dijo a Felipa que lo único que quiere antes de morir es verte. Esa noche no pude dormir. Caminé por todo el departamento. Valdemar me observaba desde la cama. Finalmente me senté a su lado. ¿Qué hago, Valdemar? Eso solo tú lo puedes decidir, mi amor. Si voy, van a pensar que los perdoné. Van a pensar que pueden volver a mi vida. Tal vez solo necesitas cerrar ese círculo. Despedirte. No por ellos, por ti. ¿Tú vendrías conmigo? A donde sea que vayas, yo voy contigo. Pensé durante 3 días y finalmente tomé una decisión. En marzo de 2025, Valdemar y yo tomamos un autobús de regreso a la Ciudad de México, por primera vez en 3 años y 3 meses. El viaje fue largo, 6 horas. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje, y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Llegamos a la Ciudad de México al atardecer. No le avisé a nadie que íbamos. Solo le pedí a Estela la dirección del hospital donde estaba Guillermo. Tomamos un taxi directamente hacia allá. El hospital era público, lleno de gente, con pasillos largos y fríos. Preguntamos en recepción. Guillermo Casares Ruiz, habitación 304. Subimos las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Encontramos la habitación. Era un cuarto compartido, 4 camas, 3 ocupadas. Guillermo estaba en la cama junto a la ventana, y cuando lo vi, casi no lo reconocí. Estaba tan delgado, tan pálido, tan viejo. Tenía 45 años, pero parecía de 60. Estaba dormido. Felipa estaba sentada a su lado. Ella levantó la vista cuando nos vio entrar. Su rostro mostró shock, luego alivio, luego vergüenza. «Mamá», susurró. Yo no dije nada, solo me acerqué a la cama de Guillermo. Valdemar se quedó junto a la puerta. Yo me senté en la silla del otro lado de la cama y observé a mi hijo. Su respiración era débil. Tenía tubos conectados a su brazo, un monitor que pitaba suavemente. Y me pregunté, ¿qué siente una madre cuando ve a su hijo así? ¿Amor? ¿Dolor? ¿Perdón? Tal vez todo junto. Guillermo abrió los ojos lentamente. Me miró, parpadeó, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. «¿Mamá?» Su voz salió como un susurro. «Sí, hijo, soy yo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste». «Vine. Pensé que nunca más te volvería a ver». No respondí. Solo tomé su mano. Su mano que alguna vez fue la mano de un niño que me necesitaba. Ahora era la mano de un hombre que había destruido su propia vida. «Mamá, yo…» empezó a decir, pero levanté mi otra mano. «No, déjame hablar a mí primero». Él asintió. «Guillermo, vine porque no quiero que mueras pensando que te odio. No te odio, y probablemente nunca podré odiarte, porque eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar». Él lloró, pero tampoco vine a perdonarte, porque lo que me hiciste, lo que le hiciste a tu padre, no se puede perdonar así como así. Nos quisiste quitar nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestra casa, todo lo que construimos. Lo sé, mamá, lo sé y me arrepiento cada día. ¿Te arrepientes porque estuvo mal? ¿O te arrepientes porque no te salió como esperabas? Él se quedó callado, y en ese silencio tuve mi respuesta. Guillermo, vine a decirte algo importante, algo que quiero que entiendas antes de que sea demasiado tarde. Dime, ¿el dinero que tanto querías, la casa que tanto te importaba, nada de eso va a ir contigo cuando mueras? Lo único que te llevas es el recuerdo de cómo trataste a las personas que te amaron. Y ese recuerdo, hijo, es lo único que realmente importa. Tu padre y yo nos fuimos porque necesitábamos salvarnos, porque si nos quedábamos, nos habrían quitado no solo nuestras cosas, sino nuestra alma. Y ahora, 3 años después, mírate. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena perder a tu familia por una casa que igual perdiste? ¿Valió la pena perder a tus hijos, a tu esposa, tu salud, todo, por un poco de dinero que ya no existe? Él sollozó. No, no valió la pena. Entonces aprende de esto, Guillermo. Si sales de esta, si Dios te da una segunda oportunidad, usa tu vida para hacer el bien, para ser mejor,
para enseñarle a tus hijos lo que es el amor verdadero, porque ellos están creciendo y van a recordar quién fuiste. Y si no cambias, van a repetir tus errores. Me puse de pie, me incliné, le di un beso en la frente. Adiós, hijo. ¿No vas a quedarte? No. Mi vida está en otro lugar ahora. ¿Algún día podrás perdonarme? Pensé en su pregunta. No lo sé, pero espero que puedas perdonarte tú mismo, porque ese es el único perdón que realmente importa. Miré a Felipa. Ella había estado llorando en silencio todo este tiempo. Felipa, cuida a tu hermano, y cuando salga de aquí, ayúdense mutuamente. No con dinero, con presencia, con amor, con tiempo, porque eso es lo único que vale. Ella asintió sin poder hablar. Valdemar y yo salimos del hospital. Caminamos en silencio hasta la esquina. Tomamos un taxi de regreso a la terminal de autobuses. Y en todo ese tiempo, ninguno de los dos dijo una palabra. Fue solo cuando estábamos en el autobús de regreso a Guadalajara que Valdemar me preguntó: ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te arrepientes de haber ido? No. Necesitaba cerrar ese círculo. Necesitaba decirle lo que sentía. Necesitaba dejarlo ir. ¿Y lo dejaste ir? Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se alejaban, y pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado. Sí, dije finalmente. Lo dejé ir. Y era verdad, porque en ese momento entendí algo fundamental. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa volver. Perdonar significa soltar el peso, soltar la rabia, soltar el dolor, soltar la necesidad de que las cosas hubieran sido diferentes, y simplemente aceptar que fueron como fueron, y seguir adelante. Hoy, 3 años después de aquella noche, puedo decir con total honestidad: hice lo correcto. No fue fácil, no fue rápido, no fue indoloro, pero fue correcto, porque elegí mi dignidad sobre su manipulación, elegí mi libertad sobre su control, elegí mi paz sobre su caos. ¿Perdí a mis hijos? Sí, pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma. Valdemar y yo seguimos aquí, en nuestro pequeño departamento en Guadalajara, él con su tienda, yo con mis vestidos, celebrando cada día como si fuera un regalo, porque lo es. A veces las personas me preguntan: «Doña Rosaura, ¿no extraña a sus hijos?» Y yo siempre respondo lo mismo: extraño a los niños que fueron, pero no a los adultos en que se convirtieron. Y es la verdad, porque mis hijos reales, los niños que crié con amor, murieron hace mucho tiempo. Fueron reemplazados por extraños que solo vieron en mí una fuente de beneficio. Y yo no puedo vivir llorando por fantasmas. Tengo que vivir para los que están aquí, para Valdemar, para mis amigas, para mis clientas, para esta nueva vida que construimos. Si esta historia llegó hasta tus oídos, si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas algo. A veces la familia te traiciona. A veces las personas que deberían amarte son las que más daño te hacen. Y cuando eso sucede, no tienes que quedarte, no tienes que soportar, no tienes que sacrificarte. Tienes permiso para irte, tienes permiso para construir una nueva vida, tienes permiso para elegirte a ti mismo, porque el amor verdadero nunca te pide que pierdas tu dignidad. El amor verdadero nunca te manipula. El amor verdadero nunca te usa. Y si lo que tienes no es amor verdadero, entonces no estás perdiendo nada al dejarlo ir. Hoy preparo café en mi cocina. Valdemar está en la tienda. Tengo 3 vestidos que terminar esta semana, y esta noche vamos a cenar con Estela y su hermana. Es una vida sencilla, pero es mi vida, y no la cambiaría por nada. A mis hijos, si algún día escuchan esto, quiero que sepan: los amo, siempre los amaré. Pero amar no significa soportar, y espero que algún día entiendan eso. Espero que algún día puedan mirar atrás y ver el error que cometieron, no por mí, sino por ustedes mismos, porque la vida que tienen ahora es el resultado de las decisiones que tomaron, y solo ustedes pueden cambiar eso. Y a ti, que me escuchas, solo te digo: no dejes que nadie te quite tu dignidad, no dejes que nadie te quite tu paz, no dejes que nadie te quite tu libertad, porque al final, eso es lo único que realmente tienes, y eso es lo único que realmente importa. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete
y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.